Ok, bueno, entonces acá en este documento les iré explicando las normativas. Primero vamos a empezar por las citas, que es algo de lo que más se nos dificulta a nosotros ir definiendo. Cuando nosotros redactamos, Esta eh, doña Bárbara es como muy dueña de sí misma, ¿verdad? Y de creo que hay todo un ella micrófono encendido. Ok, les mencionaba que las citas pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Tenemos las citas textuales y tenemos las citas de parafraseo. Con las citas textuales, la recomendación es utilizar el mínimo posible. ¿Por qué? Porque estas citas nos pueden incrementar a nosotros el plagio y más si no lo hacemos de manera adecuada. Existen trabajos específicos como los del área de derecho, el área judicial, ingeniería, por ejemplo, que requiere mucho el uso de este tipo de citas. Entonces, en ese caso, es imprescindible que aprendamos a realizar adecuadamente la cita. Entonces, ¿cómo hacemos estas citas textuales? Las citas textuales, como les indica su nombre, citan exactamente lo que dice un autor. ¿Ok? Nosotros copiamos textualmente la idea de otro autor y la colocamos en nuestro trabajo. ¿Cómo evitamos el plagio? Colocando bien la cita. Hay dos tipos o dos subtipos de citas textuales. Están las citas textuales basadas en el autor y las citas textuales basadas en el texto. Dependiendo si yo utilizo una u otra, va a diferir dónde yo voy a ubicar esta cita. Ya les voy a ejemplificar. También, de acuerdo a lo que es la dimensión o la longitud de las citas, la cantidad de palabras, yo puedo tener citas textuales cortas y citas textuales largas. Las citas textuales cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras. Yo allí me apoyo con las herramientas de Word para ver qué cantidad de palabras tengo yo en esa cita para saber si es larga o si es corta. Por ejemplo, les voy a copiar acá algo. Disculpen, lo que está explicando son las de la APA sexta o séptima edición. APA séptima edición, pero esto parte de las citas, la estructura de las citas aplica para ambas normativas. Recordemos que la diferencia entre APA 6 y APA 7 son primero van las fuentes que se utilizan, eh, la estructura de los niveles y la estructura de las referencias. Pero cuando nos referimos a citas, para colocarlas dentro del texto, el fundamento siempre va a ser el mismo. Yo siempre voy a tener citas textuales largas y cortas y citas de parafraseo y la ubicación o la estructura de los elementos dentro de esa cita van a ser iguales para ambas ediciones. ¿Sí? Sí, muchas. Ok, bueno, por ejemplo, esta cita, que este párrafo que está acá, es una cita que terminó de extraer de un documento, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo qué cantidad de palabras tiene esta cita? Yo sombreo mi párrafo y en la parte de inferior izquierda del Word me dice que tiene 56 palabras. Entonces, esta cita corresponde a una cita larga, que son mayor o igual a 40 palabras, ¿ok? Siempre que yo vaya a colocar una cita, yo tengo que verificar qué le quiero hacer mayor énfasis, si al texto que yo estoy colocando o si al autor. Entonces yo puedo decir tal o según, según González, que es el autor de donde extraje esto. ¿Ok? Si yo coloco primero el autor, que es González, esto indica, como es lo primero que va a ver el lector, entonces esto me indica que es una cita textual larga con énfasis en el autor. Es decir, que inmediatamente después del apellido del autor, yo tengo que colocar el año. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para colocar el año? Hay que hacer trabajo, las herramientas de los gestores. Word tiene incorporado una herramienta que es de referencias, que me permite a mí almacenar todas las fuentes que yo voy citando. Adicionalmente a esto, también les aconsejo que puedan indagar sobre otros gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley, que también en algunos casos, por exigencias de la universidad o de los clientes, pues exigen utilizar este tipo de herramientas. Siempre hay que tener las citas automatizadas porque es una manera más fácil y ordenada de llevar todas nuestras fuentes. En el caso de Word, yo me voy al cintillo superior en donde me dice referencias
insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí tengo la opción de escoger el tipo de fuente. ¿Qué fuentes puedo citar yo en un documento? Esa es otra cosa que tenemos que tener. Cuidado, estamos haciendo documentos de carácter científico, independientemente del área donde nosotros nos desenvolvamos. Este tipo de documentos, de documentación, tiene que tener fuentes válidas y con una rigurosidad metodológica adecuada. Entonces, ¿qué citas tener? ¿Qué fuentes debemos considerar? Artículos de revistas académicas, em, tesis, preferiblemente de posgrado y doctorales, dependiendo de las especificaciones de la universidad. Yo puedo citar libros, puedo citar leyes. Referente a las páginas web, se recomiendan únicamente las páginas de organismos importantes, ¿ok? Ministerios, congresos, OMS, OPS, cualquier toda rigurosidad, ¿ok? Esos son los tipos de fuentes que yo puedo publicar. Hay en otros tipos de estudios, dependiendo que me mandan a citar de repente medios electrónicos, congresos, entre otros. ¿Okay? Entonces vamos a ir ejemplificando poco a poco durante la capacitación cómo hacer cada uno de ellos. En el ejemplo que les estoy dando acá es un revisto de artículo de una revista. ¿Ok? ¿Cómo reconozco yo que es un artículo de revista? Porque siempre me va a aparecer a mí el nombre de la revista. Déjenme, les comparto acá para que sepamos identificar. Ok. Por ejemplo, ¿dónde consigo yo las revistas? También es importante que cuando empezamos a hacer investigaciones, le aseguremos a nuestros clientes que nosotros estamos extrayendo esa información de lugares confiables. Entonces, yo también los invito a que utilicemos motores de búsqueda. ¿Ok? ¿Qué son estos motores de búsqueda? Son unas bases de datos donde hay cientos y millones de información de artículos que tienen una validez científica. ¿Cuáles son estas fuentes o estos motores de búsqueda? Tenemos Google Académico, tenemos Redalyc, tenemos Cielo, que es para Latinoamérica, PubMed, Question Pro, Science Direct, Scopus, hay muchísimos, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas para hacer nuestra investigación. En el caso de una revista, ¿qué necesito yo para citar correctamente o llenar esos criterios en APA para que me aparezca la bibliografía ordenada? Entonces, yo tengo que identificar primero el título de mi artículo, ir al nombre de la revista, identifico el año, ¿ok? Es importante, por lo general tenemos que trabajar con publicaciones que tengan alrededor de 5 años, 10 años en los únicos casos que la universidad acceda a ello. Identificamos el número de páginas, ¿ok? El número de páginas es dentro del número de esa revista. Y tengo también que identificar el volumen y el número de la revista, adicional al URL. En este caso, esta revista no tiene número de páginas, ¿no? Si consigo acá una. Aquí es. Ok, fíjense. En este motor de búsqueda que es Cielo, perdón, entonces, tengo el nombre de la revista para APA, el que trabajan con Vancouver o con otro tipo de normativa que pida el nombre de la revista abreviado. Este es el nombre de la revista abreviado. Tengo el volumen, tengo el número, tengo el año. Hay motores de búsqueda que cuando yo tengo la fuente no me aparece el número de página acá. Ellos normalmente tienen algunas herramientas ubicadas a la derecha o a la izquierda o en la parte inferior que me dicen cómo citar este artículo. Si bien hay artículos que no tienen números de página, debido al formato de la revista u otra cosa, siempre es importante indagar bien para saber si en verdad no lo tienen. En este caso, aunque a simple vista no estaba, el número de página va acá. Es decir, que ese artículo está desde la página 187 a la 197 y tiene su URL. Después de esto, pues yo me voy al Word para poder entonces llenar mis criterios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero los autores. Tengo que verificar cuántos autores tiene mi artículo. En este caso, este artículo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 12 autores, ¿ok?
En APA, yo cito, o yo cuando voy a colocar todos mis autores, cuando estoy haciendo automatizado las citas, tengo que colocar todos los autores. Le coloco el nombre, el apellido, perdón, el nombre. Hay modificaciones dependiendo de lo que me diga la universidad o al menos lo sé. Sí visualizan la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces colocamos los apellidos de los autores. Yo le voy a colocar hasta 3 autores para hacerlo más rápido. Punto importante, esto no tiene autocorrector, entonces yo tengo que estar pendiente de hacerlo porque si no, no me va a corregir el Word. Coloco mis autores, doy a aceptar, después procedo a colocar el título de la investigación que estoy citando. Coloco el nombre de la revista completo, porque en APA tengo que colocar el nombre de la revista completa. Coloco el año de la publicación. Para desplegar todos los ítems que tengo que llenar acá, le demuestro todos los campos bibliográficos. Me falta acá colocar las páginas. Volumen de la revista. Y el link de la revista. Siempre tengo que colocarle el link para verificar. ¿Ok? También puede darse que con las revistas académicas algunas tienen volumen pero no tienen número, o algunas tienen número pero no tienen volumen. Son casos raros, pero en estos casos, que no les aparezca un dato, como todos los trabajos pasan por calidad y de repente el asesor que esté revisando de calidad de que faltan estos datos, les pueden solicitar que se los coloquen. En los casos que ustedes tengan ciertas fuentes que tengan algunos datos que falten porque no las tienen, entonces al momento que usted le envía a la sucursal, le menciona en las fuentes, en las bibliografías, de repente se pueden conseguir que hay algunas que no tienen número de páginas, pero es porque la revista no la posee. De esa manera se evitan malos entendidos y ya calidad sabe que cuenta la revista. Y presiono aceptar. Automáticamente se me Y automatiza ese mi cita. DOI, Entonces, el DOI ahí, como por dice, ejemplo, en la cita, no le pone el DOI. Y en algunas veces siempre exigen, y sin embargo, no, yo he buscado y no todos los artículos, no todas las referencias vienen con ese DOI. no todos tienen el DOI. Por eso colóquele el URL. Y de hecho, le va a aparecer es el URL. Cuando automatiza el listado de bibliografía, le va a aparecer es el URL. No le va a aparecer el DOI. Por eso Ok. siempre, si yo no tengo DOI, no importa, yo le coloco el link, porque cuando los revisores del documento, o sea, ya en la universidad vayan a revisar las fuentes, porque hay tutores, y me ha pasado por experiencia personal, lo digo, hay tutores que se van link por link a verificar si lo que se ha puesto en ese párrafo coincide con él. Entonces siempre es importante colocarle los links a las bibliografías. Estimados que sea una página web. Las fechas de consulta se colocan cuando estoy haciendo normativa Vancouver, que me pide el formato que con todo lo que sea electrónico yo le coloco fecha de consulta. Pero en APA yo únicamente le coloco fecha de consulta cuando se tratan de páginas web o documentos de páginas web. Compañera María me dice por acá, ya le voy a explicar lo de las siglas de los autores corporativos. Ya vamos para allá. Ok, entonces bueno, aquí tengo mi cita de mi artículo, recordando que esta es una cita textual larga. Entonces, ya tengo mi autor, ¿verdad? Entonces yo me digo, según Diomedes, como son 3 autores, la regla en APA me dice que a partir de 3 autores yo tengo que colocar el et al. Coloco el primero y coloco et al, a diferencia de APA 6, que me permite a mí citar hasta 5 autores. Si yo estuviera trabajando en APA 6, pues acá colocaría Diomedes, Chacón, el piano, para la cita. Pero como estoy con APA 7 y es un error que nos pasa muy frecuente, y más porque el Word no tiene la actualización de APA 7, únicamente tiene la adaptación de APA 6, entonces nosotros tenemos que aplicar ciertos truquitos para poder adaptarlo a lo que es la APA séptima edición. Pero en este caso, como es APA 7, entonces yo le coloco el et al, ¿ok? Coloco el punto, me voy a la flecha de las opciones de la lista, le doy editar cita,
Suprimo el autor, suprimo el título para que me quede solamente el año. Entonces, según Diomedes et al, explican, porque son varios autores, siempre tiene, cuando coloco el et al, tiene que ir en mayúsculo, explican la metacognición es, que la metacognición, coloco dos puntos, y como esta es una cita textual larga, uno, no lleva comillas. Dos, tiene que empezar en un nuevo párrafo. Y tres, va con sangría en bloque. ¿Ok? ¿Cómo es esta sangría en bloque? Yo subrayo, perdón, sombreo todo mi párrafo, doy botón derecho, me voy a párrafo. Como estoy trabajando con APA séptima edición, la sangría es de 1,27. Entonces coloco sangría solo del lateral izquierdo. En sangría coloco 1,27 y automáticamente tengo mi sangría en bloque. Esto es lo que me define a mí que es una cita textual. ¿Qué más le falta a esta cita para que sea una cita textual? Además de la sangría en bloque y empezar en otro párrafo, me hace falta el número de página. Toda cita textual debe llevar su número de página, es decir, de dónde extraje yo esa información, ¿ok? Esto lo puedo hacer automatizado, ¿ok? Y si mi Word no me lo deja, se la puedo colocar de manera manual la página, ¿ok? ¿Cómo es correcto colocar? Es P punto y el número de página. Está erróneo colocar PAG, ¿ok? Como lo hacíamos anteriormente. PAG punto no, es P punto. En el estilo de la cita, si yo le doy agregar una nueva fuente, en el idioma yo tengo que colocarle inglés, ¿ok? Porque si lo dejo en español cuando yo abrevie página me va a colocar PAG y está erróneo. Si tienen una versión de Word como la mía, que no tiene inglés, tienen que hacerlo de manera manual, ¿ok? Porque si no, les va a salir peaje. Ya les voy a mostrar. Los que tengan una versión de Word que les permita colocar el P punto, lo que tienen que hacer es copiar la cita al final del texto, ¿ok? En las opciones de editar cita, yo le coloco suprimir el año y la ecuación y automáticamente me sale citado. Les repito, las personas que tengan esta misma versión de Word o una versión de Word similar que no tenga el idioma inglés, tengo que hacerlo de manera manual, pero tengo que colocar P punto y el número de página. De esta manera, punto 2, por ejemplo. Importante, el punto va después de la cita, signo de puntuación, a excepción que esté colocando el et al, ¿ok? Pero de resto yo no puedo colocar ningún tipo de puntos, ¿ok? Va después. En el caso de las citas textuales cortas, son aquellas que tienen menor a 40 palabras y eso sí se colocan dentro del mismo párrafo, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy citando al mismo Diomedes, yo coloco según Diomedes et al, mi cita, mencionan que la metacognición, entonces aquí copio mi cita, verifico dónde empieza mi cita y cuántas palabras tiene. En el caso de esta tiene 17. Como es una cita textual corta, esta sí va dentro del párrafo, entre comillas, y después de la comilla yo coloco el número de página y finalizo con el punto, ¿ok? Siempre tengo que finalizar mi cita con el punto y sigo redactando la idea que yo estaba haciendo, ¿ok? ¿Cómo es una cita textual? Perdón, sí, una cita textual en base al texto. Este tipo de citas, lo que me indica a mí, lo primero que va a visualizar el lector es la información, ¿ok? Si en este caso fuese una cita textual en base al texto, yo coloco mi comillas, si es una cita textual larga, yo coloco mi cita, ¿ok? Esta cita va el apellido entre paréntesis, seguido del año de la publicación, seguido de la página, ¿ok? En este caso yo le voy a dar editar porque me aparezca el título, bueno, me aparezca el nombre, perdón. Ok, importante. Como les mencionaba, APA 7 no tiene Word, perdón, no tiene la actualización de APA 7. Entonces,
automáticamente, si yo tengo más de dos autores, APA me los va a dejar así, el Word me los va a dejar así, pero si yo estoy aplicando APA 7, esto está incorrecto porque me permite citar hasta dos autores. De dos en adelante yo tengo que colocar el et al. Entonces acá yo tengo que hacer un pequeño truco. Yo lo que voy a hacer es dejar únicamente el año, abro un paréntesis, coloco punto, después del 2017 le coloco punto, el número de página, cierro, y para no tener estos paréntesis, yo los tengo que sombrear de blanco, colorear de blanco, perdón. ¿Ok? Para que me quede la cita. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sombrear, resaltar esto en un color, porque cada vez que yo de actualizar a toda la lista de referencias, me van a volver a aparecer los paréntesis en negro. Y es un error tener paréntesis dentro de una cita. Entonces tengo que estar pendiente de modo que al final, antes de enviar el documento, pues yo sombreo. Sí, te voy a leer los comentarios acá. De que entonces da fecha de consulta en todo igual. Sí, ver, en esos casos que le solicitan es por cuestión del autor. Perdón, es cuestión del tutor. Entonces, normativa como tal, APA no nos dice que tengamos que colocarle la fecha de consulta. Arlen, disculpe, Lilian. Sí, en los casos de que no hay número de página, yo le tengo que colocar textual, tengo que colocarle o la página o el número de párrafo. ¿Ok? Para párrafo, la abreviatura es PARR. ¿Ok? Y le coloca el número de párrafo donde extrajo la información. En el caso de las citas textuales cortas, que son basadas en el texto también, yo en ese caso lo que tengo es primero el texto, entre comillas, cierro comillas y coloco mi cita. ¿Sí? Y coloco la cita. Esta es una cita igual, una cita textual, pero en este caso basada en el texto. ¿Ok? ¿Qué pasa con los autores? Ok, si es un solo autor, pues coloco el apellido del autor y entre paréntesis coloco el año. Si son dos autores, esta es una confusión que siempre tenemos. Si son dos autores, yo coloco el apellido de cada autor separados, ¿ok? Con Y, si están al principio. Es decir, si es una cita de Pérez y González, mencionan, si yo voy a colocar este tipo de citas, va con Y, ¿ok? Si yo la voy a colocar, perdón, al final del texto, va con este símbolo, ¿ok? Si va al final, si va entre paréntesis, la cita y tengo dos autores, van separadas con y si estuviera citando en inglés, ¿ok? Si es al principio, una cita va a Y. Si son tres autores y estoy en APA 7, yo coloco el nombre de uno y coloco el et al, siempre, sea la cantidad que sea, si es mayor a 2. En el caso de los autores corporativos, como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública o cualquier otro ministerio, la primera vez que colocar el nombre completo. Si yo voy a la Organización Mundial de la Salud, abro paréntesis, coloco las siglas de la organización y el año que yo cité es. ¿Cómo hago yo para hacer eso? La tercera cita. Ajá, es una cita textual larga basada en el texto, por eso va al final, compañera Marisol. No, el et al no va en cursiva, llevas un punto. Ok, entonces para responder las dudas. Arlen, sí. Si en el caso yo utilizar párrafo porque no tiene número de página, se coloca exactamente donde va el número de página, el número de párrafo. Y Beth et al no va en cursiva, va en punto, a menos que la universidad me diga que tengo que colocarlo en cursiva. Y la cita textual, la tercera, que tiene el autor al final, o tiene la cita al final, mejor dicho, es porque es una cita basada en el texto. Es decir, que lo primero que va a ver el lector va a ser el texto y al final, ¿quién lo dijo? Ok, ¿cómo hago yo una cita de autores corporativos? Ok, por lo general, estos autores corporativos son de fuentes de internet. Entonces yo inserto mi cita, voy a agregar una nueva cita, tipo de fuente, sitio web. ¿Ok? En este caso no señalo autor, sino que señalo autor corporativo. Acá yo no voy a colocar siglas, yo tengo que colocar el nombre completo de la organización, si es Organización Mundial de la... Nombre del sitio web, en la primera casilla nombre del sitio web, yo tengo que colocar el título de la publicación,
pues ganamos que sea el dengue. Esta segunda casilla es cuando dentro de una página web el artículo que yo estoy citando lo hizo un autor personal, ¿ok? A veces cuando ingresamos a este tipo de portales, por ejemplo, el gobierno de Ecuador, la página web del gobierno de Ecuador, a veces hay una estadística que la hizo alguien. Voy a citar como autor corporativo y me voy y cito como autor, ¿ok? Coloco Pedrito Pérez, fue el que hizo esta cita, entonces coloco un autor Pedrito Pérez acá, coloco el dengue y la segunda casilla indico que, dice, que es en la página web del gobierno del Ecuador, entonces en nombre del sitio web coloco gobierno del Ecuador. Cuando yo tenga mi fuente, es el dengue, gobierno del Ecuador, el año en que lo cité y la URL, obtenido de y la URL. ¿Ok? Pero en este caso, como es organización, solamente la Organización Mundial de la Salud, coloco nada más el nombre de la publicación, coloco el año en que se publicó, coloco el día y el mes. Los meses se escriben en minúsculas, ¿ok? Y coloco la URL. Cuando me indiquen que tengo que colocar la fecha en la que fue citada, acá tengo el día y el año, sobre todo si es una página web, tengo que colocar la URL y la de aceptar. Así me va a quedar la cita, ¿ok? Si es una cita, que es la primera vez que yo voy a citar al organismo, yo tengo que colocar según la Organización Mundial de la Salud, eh, el dengue es, ¿verdad? Suponiendo que esta es mi cita, ¿cómo voy a ahora citar yo esta parte? Yo acá tengo que volver a hacer ciertos trucos. Yo dejo nada más el año, ¿ok? 2023, abro un paréntesis. Creo que hay un micrófono encendido, por favor. Gracias. Ok, en paréntesis, como es la primera vez, es una cita basada en el autor corporativo, yo coloco sus siglas, ¿ok? Este paréntesis. ¿Ok? Ya a partir de aquí, en el resto del documento, yo ya puedo colocar OMS solamente porque ya le estoy indicando a mi lector qué significa Organización Mundial de la Salud. Si la cita va al final del texto, ¿ok? Suponiendo que esto lo dijo la OMS y es una cita de parafraseo, por ejemplo, ¿ok? Y yo voy a colocar por primera vez voy a mencionar a la OMS, yo no puedo colocarle las siglas. Yo tengo que decir que es